En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta meditación sabatina. Hoy continuamos la reseña y el comentario meditativo de la carta pastoral que nos envió hace poco más de 2 semanas Monseñor Roberto Octavio González Nieves, arzobispo de San Juan de Puerto Rico. En la primera reflexión, o en la primera parte de esta reflexión, me detuve un poco en una consideración general sobre las cartas de Monseñor. Les hablé sobre los elementos que a mi juicio podemos encontrar comúnmente en todas sus cartas pastorales, sus escritos, homilías y alocuciones. Quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar la primera parte de esta reflexión pueden buscarla en mi canal de YouTube o en el de la parroquia, de tal manera que puedan seguir con mayor provecho esta meditación de hoy. Y tampoco va a hacer daño a los que la escucharon, que vuelvan a escucharla antes de continuar, porque tuvimos que interrumpir el sábado pasado esta meditación de la carta, como les había dicho, para hablar sobre la memoria que celebrábamos el sábado pasado, el Santísimo Nombre de María. También analicé en la primera reflexión, o por lo menos intenté analizar el título de la carta: Puerto Rico, pandemia y elecciones generales 2020. Un llamado a la reflexión y al diálogo. Enfaticé y aplaudí con total entusiasmo que Monseñor nos diga que la política y la santidad están relacionadas y que pueden compartir y compartirse armoniosamente para lograr la realización de nuestras metas y de nuestros sueños como país, para lo que utilizó el conocidísimo tratado Ciudad de Dios, escrito por San Agustín durante el siglo XV, entre los años 412 y 416. Comenté que Monseñor revisita en esta carta la metodología de la doctrina social de la Iglesia, con sus 3 técnicas básicas: ver la realidad, juzgarla conforme a los criterios evangélicos y actuar y proceder y hacer también conforme a esos criterios evangélicos. Finalmente, apunté que el autor nos envía un mensaje de optimismo, nos dice que Puerto Rico tiene futuro. Y eso es importante decirlo hoy, y decirlo mañana, y decirlo siempre, que Puerto Rico tiene futuro. No podemos pensar que ya esto se acabó, que ya se terminó, que ya no tenemos esperanza. No, Puerto Rico tiene futuro. Ciertamente, ¿verdad? Pues nuestro destino no es la realidad inmediata ni nuestro horizonte más cercano, lo que vemos inmediatamente ahí. No, no es ese horizonte. Hay que buscar un horizonte que va más allá del mar. Somos un pueblo que camina hacia Dios. Por eso tenemos futuro, ¿verdad? Como dice un canto litúrgico de entrada, somos un pueblo que camina hacia ti, Señor. Somos la iglesia aquí en Borinquen. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor y tú eres nuestro Dios. También indiqué en la primera oportunidad que estas cartas de Monseñor Roberto encuentran base en una experiencia que le ha conmovido personalmente y como pastor quiere comunicarla, compartirla con sus hijos y con sus hijas.
En esta ocasión, por lo menos como el punto de arranque, es la experiencia de haber leído una meditación cuyo título es Un plan para resucitar. Miren qué nombre más subjetivo y más interesante y tan prometedor. Un plan para resucitar. Una meditación escrita por el Papa Francisco. Y nos dice Monseñor en la carta, nos dice: a tenor de las preguntas y reflexiones suscitadas por el Santo Padre, entendemos que nuestro amado pueblo puertorriqueño vive, comparte y padece las alegrías y los sufrimientos de toda la humanidad en un contexto particular y complejo de la historia humana. Son preguntas y reflexiones que se dirigen a la razón acerca de nuestra esperanza cristiana en medio de estos momentos difíciles de pandemia y sus secuelas: muertes, hospitalizaciones, desempleo, pérdida de empleos indirectos, cuarentenas, pérdidas de negocios, terremotos, huracanes y tormentas, así como la quiebra económica del país, la fuga de talentos, de crecimiento poblacional, la crisis de valores y falta de credibilidad política, institucional y también religiosa. Puntualmente, el Santo Padre, a partir de la dolorosa y angustiante pregunta de las mujeres que se dirigen al sepulcro de nuestro Señor: ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro?, nos motiva e impulsa a reflexionar como cristianos y como sociedad en general sobre qué tipo de civilización estamos construyendo, dónde estamos y hacia dónde vamos. Para aquellas mujeres que iban con sus óleos a perfumar el cuerpo de Jesús, la pregunta era angustiante. Correr la piedra dependía de alguien o de algunos que tuviesen más fuerza que ellas. Nosotros y nosotras vivimos otras angustias, pero no precisamente porque tengamos que hacernos las mismas preguntas, la misma pregunta. Sabemos que solo Jesús puede correr la piedra del sepulcro. No es Marta, como dice una canción cuyo mensaje nunca he entendido, porque no hay en las Escrituras ninguna referencia a ningún incidente en el que alguna Marta remueva alguna piedra. Nunca he encontrado eso. Es una canción muy rítmica y tiene una melodía muy simpática, pero su mensaje es peligrosamente falso. Solo el resucitado puede mover la piedra y permitir que nos insertemos en el reinado de Jesús. O sea, que podamos ponernos de pie, abandonar el reino de la muerte, que es el reino donde nos tiene encerrados la puerta, y nos insertemos en el reinado de Jesús, que es un reinado de verdad, de vida y de esperanza. Puerto Rico tiene futuro si fija sus ojos en el resucitado, como dice Pablo, con los ojos fijos en Jesús. Finalmente, en el pasaje citado, se levantan, porque es necesario levantarlas, las mismas preguntas que se hicieron nuestros autores de la llamada generación del 30 del siglo pasado: ¿quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Y hacia dónde vamos? La diferencia importantísima, esencial, entre aquellos próceres
de las letras y del pensamiento que integraron la generación del 30 y que filosofaron sobre nuestra idiosincrasia y sobre nuestro futuro. La diferencia entre ellos y la propuesta del arzobispo de San Juan de Puerto Rico es el elemento resurrección. Las respuestas que toman en cuenta la resurrección no excluyen la realidad de la historia, pero no se agotan en esa realidad. Una mirada y una respuesta de lo que es Puerto Rico y de lo que es lo puertorriqueño nos abre el camino a un mundo insospechado que no solo nos muestra un futuro supraterrenal, sino que también nos permite que tengamos corazón y experiencias de solidaridad en el sufrimiento. Una solidaridad donde todos somos responsables de todos, nos dice el arzobispo. Todos somos responsables de todos en esa solidaridad, superando la tentación del oportunismo, del egoísmo y del aislacionismo. Por tal razón, se hace apremiante tomar conciencia personal y colectiva como pueblo y como nación, y más aún como cristianos y como cristianas, ¿verdad? Y preguntarnos qué tipo de civilización estamos construyendo para Puerto Rico. Y en medio de las crisis, después de las crisis ambientales, sociales, políticas y de fe, ¿qué hacemos o qué vamos a hacer para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro futuro? Esas son las preguntas. Y entre otros interrogantes importantísimos, preguntarnos también si tenemos un plan para resucitar. Como empezamos, ¿verdad? Si tenemos un plan para resucitar o si vamos a dejar que mueran nuestra esperanza y nuestro amor. Entre los planteamientos de la moral social, de la cual es parte de la doctrina social de la Iglesia, se nos plantea en la carta pastoral, en primer lugar, que la corrupción produce tanta o más destrucción que el coronavirus. Nos dice Monseñor, esto es doloroso porque descalabra la credibilidad y vitalidad de la democracia, la moral y la esperanza de todos y todas, golpeando especialmente a los más sencillos y pobres de nuestra sociedad, los estudiantes de las escuelas públicas, la salud de los pobres, entre otros. La corrupción es una lacra social, política y económica que lo pudre y carcome todo. Es una gran piedra que nos sume en lo profundo de la muerte porque nos impide poner en práctica aquí y ahora el verdadero, libre, digno, solidario, subsidiario, justo e integral desarrollo del bien común de nuestra tierra y de cada uno de sus miembros. Y, en definitiva, admirar la luz del resucitado, Cristo nuestro Señor, nuestra alegría y nuestra salvación. Otro elemento que quiero reseñar, ¿verdad?, como las principales nociones que comparte con nosotros Monseñor en la carta,
es el de la opción preferencial por los pobres. ¿Por qué? Porque la opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio. Y esto no se trata de un concepto, de lo que se trata es de una actitud de preferir al pobre sin excluir a nadie, porque el Evangelio tampoco excluye, ni en la iglesia, ni en el Evangelio, ni en ningún sitio donde esté Jesús siendo la cabeza, puede haber exclusión, pero preferencias sí pueden haber, porque Jesús también prefirió a los pobres, a los enfermos, a los hambrientos, a los pecadores, a los que estaban marginados por la oficialidad. Otra noción importantísima es que el Evangelio está por encima de las ideologías. Nos dice el arzobispo, el Evangelio, ya proclamado en nuestro hermoso archipiélago por más de 500 años, tiene sus raíces en nuestra cultura. Entonces, por eso, el Evangelio, que es lo que plantea Monseñor, el Evangelio nos ayuda a entender, a comprender nuestra historia como una historia de salvación. Como consecuencia de que Puerto Rico es un país que tiene futuro, entonces a Puerto Rico, dice Monseñor, debemos soñarlo en grande. ¿Por qué? Porque también el Evangelio, como nos permite ver nuestra historia como una historia de salvación, sabemos que nosotros vamos a terminar en una gran fiesta de la resurrección. Por tanto, debemos soñar a Puerto Rico en grande, pues es grande su fe, es gigante en su nobleza y tan generoso como el más generoso de los países, de un espíritu solidario y caritativo. Soñar es entrar en el deseo de Dios y pedir que soñemos juntos, porque cuando soñamos cosas grandes, cosas bonitas, nos acercamos al sueño de Dios. Como otra idea central desarrollada en la carta, yo diría que la primera es esa de que Puerto Rico es un país que tiene futuro y que hay que soñarlo en grande. Entonces, la segunda gran idea, me parece a mí, es que Monseñor nos invita a cultivar una cultura del diálogo, porque el diálogo es un instrumento principal para trabajar ese plan de futuro, ese plan de resurrección, que también podemos decir. Nos dice Monseñor, fomentemos la cultura del diálogo. A pesar de la diversidad de opiniones que tengamos, el otro jamás debe ser visto como un enemigo contra quien descargar la furia y destruir su honra y su buen nombre sea una tarea. No podemos, ¿verdad? A pesar de la diversidad de opiniones, hacer que el otro deba ser visto como un enemigo. Y ahogar las buenas ideas, dice, nos invita a evitar la tentación de actuar caínamente. Evitar la tentación de actuar caínamente y ahogar las buenas ideas, los buenos proyectos y las esperanzas que podemos encontrar y aprender de los demás. El bien común de nuestro pueblo es un punto clave que nos convoca para el diálogo y asimismo es el punto de partida
para afrontar otros grandes temas. Para lograrlo deben mediar los valores de la humildad, la mansedumbre y la escucha atenta y serena. El diálogo no se logra con gritos. Es necesario que controlemos nuestras pasiones para dominar el corazón y no dejarlo gobernar por el odio, la rabia y los prejuicios. Esta reseña o este comentario que he hecho o que he presentado sobre la carta pastoral no sustituye en modo alguno la lectura de la carta. Mi mayor interés ha sido precisamente que ustedes se entusiasmen y la lean íntegramente. Pueden encontrar el texto completo en la página de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y también lo encuentran en la página del periódico El Visitante. Durante esta semana que comienza mañana, preguntémonos por nuestro interés, nuestra disponibilidad y nuestra capacidad para el diálogo. Parece como que si fuera lo mismo, pero no lo son. Yo puedo estar disponible para dialogar, pero sin que me interese realmente. Y puede ser que me interese, pero que no esté disponible, por alguna razón, de momento. Y además puedo tener interés y puedo tener disponibilidad, pero me falta la capacidad. Pues se me hace difícil dialogar. Ocurre, como con todas las cosas que necesitan alguna destreza, según voy practicando el diálogo, cada vez me capacito más para sostenerlo. Así que pidamos mucho para que el Señor nos dé el entendimiento y el espíritu de diálogo. Eso hay que pedirlo constantemente con afán, con entusiasmo, con interés y con una gran apertura. Por lo tanto, durante estos días podemos practicar a escuchar a todo el que venga a decirnos algo. Escucharlo. No le interrumpamos. Realmente es bien molestoso. ¿Cuántas veces vamos a hablarle a una persona y en medio de lo que le estamos diciendo, esa persona nos habla de otra cosa? O nos empieza a decir lo que él entiende que yo dije, que no dije porque él no me lo permitió. ¿Verdad? Por tanto, podemos durante estos días practicar a escuchar a todo el que venga a decirnos algo. Y no le interrumpamos, ni tratemos de organizarle sus ideas. Dejemos que él mismo las organice. Y si después de algún rato yo puedo ayudar en algo, después que lo he escuchado y después que le he dado la oportunidad de que organice sus ideas, pues entonces yo puedo ayudar en algo. Y no tratemos, porque es una conducta muy reprochable, tratar de adivinar lo que nos van a decir. No adivinemos. Esperemos que nos lo digan. Y así pues podemos dialogar más fácilmente. Oremos. Conviértenos, Señor, en instrumentos de diálogo y de paz. Ayúdanos a escuchar a todos y a todas con interés y cuando sea necesario, con resignación. Que podamos ver el diálogo como la clave para aprender a vivir como hombres resucitados y mujeres resucitadas, a quienes Cristo ha corrido la piedra del sepulcro. Propicia, Señor, con tu gracia, que vivamos en un mundo de solidaridad en el sufrimiento. Ayúdanos a preparar un plan para resucitar y un plan para poner fin a la insensibilidad y a la oscuridad de nuestras vidas. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.
Que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los ciegos ven, los sordos oyen, la buena nueva llega a los pobres. No puede ser sino el Señor, no puede ser sino el Señor. No soy la luz, soy su testigo, profeta del Altísimo. Este es el tiempo de la salvación en medio de su pueblo, el Cordero de Dios. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Es preciso que se preparen los caminos del Señor. Porque ya viene el Mesías, porque ya llega el Salvador. Conviertan hoy su corazón. Aquel que viene detrás mío, del cual yo soy el fiel amigo, con fuego nos bautizará, con el Espíritu de Dios. Yo soy la voz en el desierto, el tiempo se ha cumplido. El pueblo entero va a contemplar la salvación de Dios. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Es preciso que se preparen los caminos del Señor. Porque ya viene el Mesías, porque ya llega el Salvador. Conviertan hoy su corazón. Porque ya viene el Mesías, porque ya llega el Salvador. Conviertan hoy su corazón.